Ahora sí. Hola, buenos días para todas. Para las que no me conocen, mi nombre es Jenis González. Soy licenciada en Educación Mención Orientación, con una maestría en Educación Mención Gerencia Educativa. Vivo actualmente en los Estados Unidos. Soy autora del libro "Y si la culpa no es de la vaca, cómo ser proactivo desde el coaching". Desde que llegué a los Estados Unidos, y empecé a formar en diferentes áreas. Mi primera formación fue como es, administradora de casas de recuperación porque trabajaba con mujeres adictas y alcohólicas. También después hice una certificación como coach de recuperación de personas adictas y alcohólicas. Y eso me generó muchísima curiosidad porque aunque había conocido mucho de lo que es el comportamiento humano y todo el sufrimiento y todo esto que lleva a las personas pues a hacerse daño, yo quise aprender un poquito más y me certifiqué como life coach. Una vez que me certifiqué como life coach, escribí el libro. El libro fue como, digamos, una especie de tesis de grado para la certificación. Siempre me ha gustado muchísimo el tema del coaching y sobre todo la proactividad. Y posterior a eso, pues he seguido aprendiendo. Actualmente trabajo en una compañía que trabaja con personas con problemas mentales. Mi cargo allí, soy manejadora de casos de personas con problemas de salud mental. O sea, soy recovery, no, perdón, soy Certified Mental Health Case Manager. Eso es en inglés, pero básicamente es lo que les expliqué anteriormente. Y bueno, sigo atendiendo a mis clientes de coaching. Hice 2 certificaciones más que tienen que ver con mindfulness e inteligencia emocional. Y actualmente estoy haciendo otro tipo de coaching, que es el coaching basado en fortalezas, que me gusta muchísimo también. O sea, uno nunca para de aprender. Bienvenida, Carmen Sacheta. Uno nunca para de aprender y yo creo que eso nos da muchas razones de seguir adelante y sobre todo de poder ayudar a otras personas con lo que uno va aprendiendo, ¿no? Y también he visto que lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida se ha incorporado con otros conocimientos y todo está como estrechamente relacionado. Me encanta que esté Carmen Sacheta aquí, porque como ella es médico, ella pues nos va a compartir algunas cosas de las que yo voy a hablar. No, no es para que hables mucho de esto, pero sí para que nos expliques si es que mi conocimiento en cuanto a la medicina no son los mejores, ¿verdad? Entonces, lo primero que les quería comentar es que la mente dualista, esa mente que nos lleva entre una cosa y otra, en lo que es la razón, las emociones, ¿verdad? Esa mente es muy aficionada a todo lo que son los apegos y por supuesto las aversiones. O sea, esto sí, esto no, tengo apego a esto, esto no me gusta. Y utiliza como arma fundamental el juicio. Vivimos todo el tiempo juzgando, juzga. Esto es bueno, esto es malo, este es bueno, este es así, este es chismoso, en fin. Entonces, pues este tipo de mentalidad es el resultado de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Es la manera en que se vive y eso depende de cuál ha sido nuestra experiencia y de cómo interpretamos el mundo en el que vivimos. Podemos vivir en el fracaso o podemos interpretar nuestro fracaso como una cosa terrible, fruto de nuestra incapacidad, pero también podemos interpretar el fracaso como una simple manera de que por ahí no era o así no era, y entonces más bien abordarlo de una forma diferente y aprender, ¿no? O sea, hay dos formas de hacerlo y cuando estamos envueltos en esa mentalidad dualista, estamos simplemente culpándonos, tratando de sentirnos
frustrados de emitir juicios contra nosotros mismos en este caso. Entonces, estamos constantemente intentando tener ese juicio, esa referencia, para poder entender el mundo en el que nos desenvolvemos, para poder entender y darle un significado. O sea, el mundo es así, esta persona es así, esto es correcto, esto es incorrecto. Entonces, esa percepción de sentirnos siempre amenazados, porque de paso tenemos esa percepción de que hay cosas muy malas o de que todo el tiempo están queriendo atacarnos de alguna manera, y esto pues constantemente nos mantiene en estado de alerta. Y ese estado de alerta pues nos lleva a elevar nuestros niveles de adrenalina, de cortisol, que cuando permanecen en el tiempo, pues son muy dañinos para nuestra salud, tanto física como mental. Entonces, fíjense, esto es prácticamente, esta mente dualista es la raíz del sufrimiento humano. El sufrimiento humano es una mera consecuencia de lo que pensamos, ¿no? Porque sentir dolor es una cosa y el dolor es humano y es aceptable. Lo que no es aceptable es el sufrimiento, porque el sufrimiento es realmente una elección. Tú eliges sufrir. Yo recuerdo hace muchos años en Venezuela, yo tenía una compañera de trabajo que trabajó conmigo en una de las escuelas que trabajé, pero yo tenía mucho tiempo que no la veía, porque de Maracay me mudé para Margarita, en fin, hace muchos años sin verla. Y un día me la encontré en el banco, haciendo una cola en el Banco de Venezuela, que eran unas colas interminables e incluso era en la calle, ¿no? Y me la encuentro a ella y nos ponemos a conversar, ¿sabes? Típico, compañero de trabajo, hola, ¿qué tal? ¿Qué es tu vida? Entonces ella me comentaba, pues, que ella era soltera y me comentaba, soltera pero mayor ya. Y me decía, oye, ¿sabes qué? Realmente no me ha ido bien. Mi hermana murió, y dejó los niñitos huérfanos, me estoy encargando de los niñitos, y mi hermana, que cómo me hace falta mi hermana, y empezó a llorar increíblemente, y yo, oye, vale, cuánto lo siento, de verdad, yo de verdad que no me imaginaba que te había ocurrido esto y tal, le doy el pésame, y le pregunto, ¿y hace cuánto murió tu hermano? Me dice, hace 6 años, y ella la estaba llorando como que la hermana murió ayer. Eso a mí me impactó en ese momento, ¿no? Y dije, wow, han pasado 6 años y ella no ha superado la muerte de su hermano. Yo por eso les traigo esto a colación, porque el sufrimiento es tu elección. Siempre vamos a tener dolor. Se murió alguien en tu familia, perdiste el trabajo, te divorciaste, perdiste algo importante, perdiste dinero, perdiste tu casa. Puedes perder mil cosas. Y el dolor, pues, es parte de la vida, ¿no? Pero lo que tú generas, tus pensamientos que generas a raíz de esa situación es lo que te lleva al sufrimiento, ¿no? Ahora, el dolor se mitiga cuando aprendemos a aceptar, cuando abrazamos ese dolor que sentimos, pero también le vemos la otra cara. O sea, tengo este dolor, pero ¿de qué manera puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo seguir adelante a pesar de este dolor, ¿no? Yo particularmente, ya ustedes lo saben, yo utilizo el mindfulness, que me parece que es una herramienta fabulosa. Otra de las cosas que quería comentar como preámbulo al libro como tal es si el encuentro entre los seres humanos es algo maravilloso, es algo que nos da alegría, es algo que nos da una gran satisfacción y que incluso es beneficioso para la salud. A veces nuestros encuentros con otras personas están llenos de hostilidad, están llenos de críticas, están llenos de querer yo tener la razón, ¿no? Y traigo a colación ahora otro libro que es de Tony Robbins, se llama, ay Dios mío, el libro de Tony Robbins,
Cuando me acuerde les digo. En este libro él dice que en los equipos de trabajo hay personas diferenciadoras y personas igualadoras. Y eso en los sitios de trabajo está muy bien, porque los que son igualadores buscan la manera que haya armonía entre las partes, que haya acuerdos, que haya empatía, en fin, que todo sea excelente en lo que a la comunicación y a las relaciones humanas se refiere. Pero el diferenciador va siempre, como dice la palabra, a buscar las diferencias. Y muchas veces esas diferencias, de tanto buscar diferencias, aunque puede ser beneficioso porque buscas qué está bien y qué no está bien, sobre todo en un ambiente laboral, pero cuando lo llevamos a nuestra vida constantemente y estamos siempre buscando las diferencias, no vamos a tener encuentros, ¿no? Esa es la parte negativa que yo le encuentro. Poder sin límites se llama el libro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos separa de las personas? Nuestro ego. Esa necesidad de tener siempre la razón. Yo tengo la razón y si yo la tengo, pues tú no. Y también creer que estamos separados del universo, que somos unos entes diferentes y que no pertenecemos a todo esto. O sea, ese querer estar encasillados cuando en realidad somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, somos la parte biopsicosocial, pero además espiritual. Y como tal, pues pertenecemos al universo. Y el día que nos toque despedirnos de este plano, pues nuestro espíritu se irá a donde se tenga que ir y nuestra materia, nuestro cuerpo, seguirá formando parte de esta tierra, que nos descomponemos y alimentaremos plantas, no sé, animales, algo. O sea, nuestra energía material se transformará en otra cosa, ¿verdad? Entonces, es importante entendernos desde este concepto integral. Estamos integrados al universo. Entonces, fíjense, pero a veces nuestra búsqueda de confort, nuestra búsqueda de bienes materiales, que no está mal, está perfectamente razonable y necesario, pero a veces esa búsqueda nos divide. A veces esa búsqueda de buscar tanta estabilidad y confort nos hace sentir tan estables, valga la redundancia, que cuando el piso se nos mueve, porque hasta el piso más estable se puede derrumbar con alguna circunstancia que incluso puede no depender de nosotros, entonces nos acaba el mundo. Lo primero que hacemos es caer en negación, buscar culpables o sentirnos culpables, en fin, tratando de darle una respuesta, un significado a lo que sea que haya ocurrido. Pero aún en esos momentos, yo compartí en el grupo, los que están en el grupo, compartí ayer una figura que me llamó la atención y que tiene mucho que ver con esto. Es que, bueno, que todos sabemos que después de la tormenta viene la calma, pero lo que no sabemos, lo difícil es cómo lograr esa calma aún en medio de la tormenta, ¿no? Entonces yo creo que todo esto que estamos haciendo nos lleva a este conocimiento interesante que nos puede dar gran felicidad, ¿no? Entonces, fíjense que lo que es material nos puede dar estabilidad, pero no felicidad. Y si no, pues pregúntenle a Michael Jackson, pregúntenle a Marilyn Monroe, pregúntenle a Elvis Presley, o lean sus vidas a ver si en realidad con todo ese gran talento que tenían y con toda esa cantidad de bienes materiales que tenían, y aún así eran felices, ¿no? Entonces, el tener puede darnos comodidad y nos puede dar estabilidad, pero no necesariamente nos va a dar la felicidad. Lo que sí nos va a dar la felicidad, pues, es cuando descubrimos la grandeza que tenemos en nosotros mismos, cuando entendamos quiénes somos, que esa felicidad es interior y que además podemos compartirlo con otros, y que esa felicidad viene del ser y no del tener. Cuando nos separamos del tener para entrar en el ser,
podemos realmente descubrir el amor. Si descubro el amor en mí, puedo descubrir el amor en el otro, porque somos espejo del otro. Y si me veo en el otro, pues no tengo por qué sentir miedo. Entonces aquí, fíjense, decía el doctor Hansen que la mejor manera de acabar con el estrés o el distrés, que es el estrés negativo, era ganarse el amor del prójimo, ¿no? Y en efecto, pues la ciencia ha demostrado los efectos beneficiosos que tiene evitar que esa mente dualista de la que hablábamos al inicio quede atrapada en pensamientos negativos, eh, creando sentimientos de culpabilidad, de vergüenza, de preocupación. Entonces están los estudios del doctor Benson que demuestran que el funcionamiento de la mente dualista puede generar enfermedades, pero además puede empeorar las que ya tú tienes. Entonces él hizo varios estudios y en los estudios encontró que cuando sus pacientes lograron entender que manejar sus pensamientos de manera positiva y evitar los pensamientos negativos, mantener el foco, pues, en esos pensamientos del aquí y el ahora, de bienestar, de positivismo, les mejoró, por ejemplo, la presión arterial. ¿Ok? Otros estudios bien interesantes son los que tienen que ver con la doctora Blackburn. La doctora Blackburn logró hacer que mujeres que tenían niños con problemas neurológicos se conectaran. Y en esa conexión, en ese conversar, en ese hablar de tu problema, de mi problema, esto es la parte más increíble. Si Carmen Sacheta quiere comentar algo al respecto, bienvenida. Ella dice que romper el aislamiento y que ellas se reunieran las unas con las otras mejoró las cifras de telomerasas y mejoró la longitud de los telómeros. Los telómeros son una enzima de las células que nos ayuda las ayuda a mantenerse vivas y que le agregan telómeros al ADN, ¿no? Entonces dice que cuando las células se dividen, los extremos en los cromosomas se reducen los telómeros. Pero ella midió que estas mujeres, con sus conexiones y al reunirse, los telómeros más bien se alargaban. Y justamente hoy en día pueden estudiar qué tan longeva va a ser una persona de acuerdo a la longitud de los telómeros, ¿no? Y les cuento todo esto porque un poco de lo que se habla en el libro, quizás desde el punto de vista tolteca, tiene mucho que ver con todo esto de lo que tenemos en la mente. Y el aprender y el conocer esto nos va a ayudar y nos va a beneficiar, no solamente nuestra salud física, sino nuestra salud mental y la salud, pues, de las personas a las que amamos. No sé si Carmen quería comentar algo sobre esto de los telómeros y las telomerasas y el ADN y todo este cuento, que yo traté de explicarlo lo más simple como yo lo pude entender, pero sé que a lo mejor hay una explicación médica que para mí va a ser difícil porque no sé. Eh, Buenos días. En realidad lo explicaste muy bien. Son estudios recientes donde está demostrado de que al aumentar el telómero por, por pensamientos positivos que le das a las personas, ellos tienen más larga vida. Es, lo que explicaste está bien explicado, pues. Buenos días a todos. Gracias, Carmen. Bueno, fíjense, son conocimientos de la ciencia que se han incorporado al estudio de la mente, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver no solamente con la psicología, que hoy en día ha incorporado el conocimiento ancestral, lo han incorporado a los estudios actuales para tratar enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, eh, como la reducción del dolor físico, que no es una enfermedad mental. También se ha reducido lo que son los niveles del estrés,
de la ansiedad y de la depresión. Esto pues hablando de lo que es mindfulness, pero yo digo que en general cuando tú empiezas a comprender cómo funciona tu mente y todo lo que tú puedes hacer en beneficio de tu mente, pues obviamente tu salud física también va a mejorar. ¿Okay? Ahora sí, pues vamos a entrar en materia con don Miguel Ruiz. Es el autor de varias obras internacionales, entre ellas Los Cuatro Acuerdos. Es el único libro de él que yo he leído. Los que están en el grupo, yo les estuve compartiendo algunos audios. Este señor pues ha dedicado su vida a compartir su sabiduría, que es su sabiduría tolteca, ¿verdad? Combinada con el conocimiento ancestral y la conciencia actual en este mundo que vivimos actualmente, ¿no? Cómo llevarlo para que ese conocimiento ancestral pueda ayudarnos a reconectar. Yo creo que tenemos que reconectar de alguna manera, así como hicieron estas mujeres de que tenían sus hijos con problemas neurológicos y que el solo hecho de conectarse y hablar entre ellas sobre sus problemas, sobre su situación particular con sus hijos, las ayudó pues a mejorar el crecimiento de los telómeros, ¿verdad? Alargar los telómeros, que quiere decir también que alargarán su vida, ¿ok? Esta es la estructura del libro. Primero está la introducción, después habla de la domesticación y el sueño del planeta. Después habla del primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. El segundo acuerdo, no te tomes nada personal. El tercer acuerdo, no hagas suposiciones. Y el cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. ¿Okay? Si nos vamos a la introducción, me encanta la introducción del libro, en la que de una manera metafórica habla de un ser humano, ese se llama espejo humeante, que comenzó a buscar y a buscar y descubrió que era un espejo para los demás, un espejo en el que podía verse a sí mismo y que cada uno de nosotros es un espejo, pero él descubrió que él podía verse, pero los demás se veían o los demás no podían verlo en sí mismo a él. Ese espejo que somos cada uno. Lo que yo veo en ti, de alguna manera, lo veo en mí. ¿Quiénes de ustedes leyeron el libro? Yo lo leí. Ok. Pero los que no lo leyeron, algunos de ustedes escucharon los audios, ¿cierto? Entonces, justamente en esta introducción, él habla de eso. Somos un espejo del otro. Si quieren comentar algo respecto a esta parte, lo pueden hacer. Si no, continuamos con el sueño del planeta. Ok, no pasa nada, vamos al sueño del planeta, ¿verdad? La domesticación y el sueño del planeta. Esto es todo lo que nos han sembrado en la cabeza desde que éramos chiquititos, todo. O sea, cuando nacimos, nosotros vinimos así en blanco. No en blanco totalmente, porque biológicamente traemos una información genética, etcétera. Pero nuestra mente pues venía en blanquito, un libro, un cuaderno en blanco para comenzar a escribir. Pero nos empezaron a meter cosas, ¿verdad? A mí me llamó la atención esta parte que dice que cuando íbamos al colegio nos sentábamos en una silla pequeña y prestábamos atención a lo que los maestros nos enseñaban. Y calladitos, silencio, no hable, no diga, no se mueva. Estábamos así como unos muñequitos sentaditos y cuando alguien empezaba a hacer algo distinto, la maestra decía, este niño tiene problemas. ¿Qué le pasa a este niño que habla tanto? ¿Qué le pasa a este niño? ¿Por qué pregunto? ¿Por qué no para de hablar? Igual cuando íbamos a la iglesia, prestábamos atención a lo que decía el cura, el pastor, el que sea, y lo que nos decía. Y esa dinámica también funcionaba con papá y mamá, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Todos intentaban captar nuestra atención y también aprendimos a captar la atención de los otros. ¿Y de quiénes captábamos la atención?
de aquellas personas que de alguna manera eran significativos en nuestra vida, ¿no? Y fíjense que esa captación de atención nos hizo de alguna manera muy competitivos. Los niños compiten por la atención de sus padres, si no véanlos en los hermanitos, por la atención de los profesores, por la atención de sus amigos. Mírame, mira lo que hago, que estoy aquí, yujú. La necesidad de atención se vuelve fuerte y aún así, en la edad adulta, seguimos tratando de captar la atención de los demás. Oigo comentarios. Aquí sí no los voy a pelar, aquí quiero que hablen. Jenny, escúchame. Lo que hablaste allí de la introducción, lo que pasa es que no tenía el audio y enseguida cambiaste aquí. Lo del espejo, que nosotros vemos a los demás, pero no nos vemos nuestro interior, no nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiere decir? Tenemos que vernos nuestro interior para poder, pues, manejar situaciones de todo lo que hemos estado conversando. Con respecto a lo que estamos hablando ahorita, yo soy licenciada en educación especial, dificultades de aprendizaje, tengo una maestría en orientación en sexología, para las que no me conocen. Estoy ahorita en Argentina, soy venezolana, pero ahorita estoy aquí en Argentina con mi hijo. Em, yo aprendí en mi carrera, toda la experiencia que tengo, todos los docentes somos orientadores, uno se va especializando y la experiencia te da mucho conocimiento también, y todo lo que uno estudia. Que tú estás hablando como que más atrás, eso ha evolucionado, porque la psicología educativa y las experiencias educativas a nivel mundial, vamos a decirlo así, y en unos países mucho más antes que nosotros, que por lo menos en el Nuevo Mundo, ya se dan cuenta de que las personas son diferentes y que tienes que crear disciplinas de acorde a la persona, la necesidad y la condición de la persona, del educando, vamos a decir, en educación formal del estudiante. Y en casa, pues los padres también, formar a los padres a través de eso, informarles la situación de sus hijos, para los que acepten, porque hay personas que no aceptan las condiciones de sus hijos. Entonces uno tiene que, como dices tú, tiene que ver a la persona y cuál es su necesidad, cuál es su condición para hacer empatía y poder pues ayudarla. Claro, claro. Entonces, fíjate, bien interesante lo que acabas de mencionar, sobre todo con respecto a los padres con niños con necesidades especiales. Que una de las cosas es aceptar que tú tienes un niño con una condición y como no lo aceptas, caes en negación. Caes en Sí, negación. ese es caer en negación. Y yo tuve un caso de un muchacho, él entró al liceo a bachillerato, yo estaba en bachillerato. Y los papás no aceptan, le digo, pero es que él tiene una condición, tienes que llevarlo a hacer la evaluación psicológica, la traes para acá, le hacemos las acciones curriculares. Eso nunca se logró, duró 2 meses, lo sacaron. Hoy en día es un hombre, yo me lo consigo por ahí. Tenía como una situación del espectro autista. Oh, Y es un hombre, yo me lo consigo en la calle, allá en Venezuela, vive en Maracay. Y él habla y habla y habla, yo no sé si eso es verdad, si él era muy bueno arreglando carros, él arreglaba la camioneta y el papá, los padres no lo canalizaron por allí, bueno, él está allí, él me habla cada vez que me echa un poco de cuentos que no sé si son verdad o mentira, cada vez que me lo consigo en la calle, pero es un hombre ya. Pero claro, bueno, ahí está, no tuvo un seguimiento ni una dirección para su vida futura, porque uno tiene que para que cuando él esté solo, pues pueda ser independiente, una situación laboral, todo eso. Los claro. papás no aceptaban que él tenía una condición. Claro, y esa negación los llevó a que el muchacho no se, No le canalizaron su condición. porque a lo mejor sí tenía ese potencial que tú me estás diciendo, que es bueno con los vehículos. Ujú. ¿Alguien más quiere comentar sobre la domesticación y el sueño del planeta? Lo que pasa es que yo pienso que la educación no está actualizada. Está muy vieja para los niños, tanto de los hijos de nosotros como los nietos, porque yo tengo ahorita nietos. ¿Por qué?
porque sí, no todos tenemos habilidad en matemática y siempre nos enseñan qué es matemática por donde tenemos que entrar y donde hay muchas, yo veo niños que tienen habilidades artísticas y entonces no los canalizan hacia el arte, los canalizan hacia las matemáticas. Ese es un niño que va a ser frustrado. Entonces, yo pienso que todavía hay mucho que recorrer en la parte educativa porque no está actualizada. Mi hijo era un muchacho que no podía estar sentado 6 horas como tenía que estar sentado en el colegio y cada rato me llamaban porque el niño se paraba a dar brincos y no tenía ningún. Entonces lo catalogaban como un niño intranquilo, lo castigaban y eso no lo canalizaban por lo que a él le gustaba, que era lo que tenían que hacer y que es lo que tienen que hacer los educadores en este momento, pues, creo yo. Muy cierto. Aunque hay políticas, por lo menos allá en Estados Unidos, yo veo que lo manejan, si le ven una habilidad, lo guían por allí. Entonces hay talento superior, entonces, porque le gusta el arte, y los guían y los llevan a los museos, en Estados Unidos lo manejan, en Europa también, en Venezuela, bueno, la experiencia que yo tengo, sí se hace una integración, hoy en día hay algo, pero tienen que abrirse más a las condiciones de los jóvenes. Pero aún así, yo particularmente siento que todavía, incluso en este país, falta mucho por hacer. Sí. No se canaliza del todo, como lo hemos mencionado, no se trabaja el ser, se Ujú. prepara, es para Lo, tener, lo soci- lo social, para cumplir con una ley, pero no para como... tener. Este es el país, un país capitalista, no tengo eh, ninguna contradicción con esto, pero de tanto capitalismo, tanta cosa, nos enfocamos tanto en tener, que aquí mucha gente trabaja 24/7 y no se ocupan del ser, no se ocupan de su familia, no se ocupan de esto, de estrecharse, de darse amor, de compartir, de sentarse a tomarse un café, porque no hay tiempo. Entonces, esto es importantísimo. Esto que estamos hablando hoy, esto es importantísimo. Ya yo no tengo hijos pequeños, pero tengo nietos. Y aún tengo mis hijos, yo tengo que enseñarles este conocimiento. O sea, yo tengo que, de alguna manera, influir de manera positiva para que estas cosas vayan cambiando y ustedes también. O sea, este es un conocimiento que yo tengo hoy en día, pero que yo siento no solamente la necesidad, sino también la responsabilidad de darlo a conocer para que de alguna manera seamos un granito de arena, podamos sembrar, aunque quizás no podamos recoger, porque ya tenemos cierta edad, ¿verdad? Yo Claro. soy joven igualito. Bueno, el límite Lo es que pasa es que nosotros, el ser humano pasa por muchas etapas y entonces ya cuando estamos no digo avanzada edad, pero sí después de los 40 más o menos es que nos empezamos a sentir inclinados hacia el ser, hacia el saber más del ser, pero en las etapas anteriores estamos es más pensando en lo que digan las personas de uno y en la semilla que están sembrando en uno. Y después ya uno comienza entonces a querer ser más que tener. así es. ¿Tienes algún Me comentario? imagino que, no sé si Jenice, que es la que sabe de eso, me puede decir más de esto, pues de las etapas que pasamos nosotros los seres humanos. Sí, en general es como tú lo estás diciendo. Sin embargo, pues no tiene una edad límite. Quizás puedes encontrar una persona muy joven que hace clic en algún momento de su vida. Yo digo que lo que hace clic es cuando tienes un momento de quiebre. Cuando tienes un quiebre, eso te hace como despertar. No sé si ustedes conocen quién es Eckhart Tolle. ¿Conocen a Eckhart Tolle? Mm. No. Ok, Eckhart Tolle es un señor, él es, mira, no me acuerdo eh, si es inglés o es americano, pero este señor, no creo que es americano. Él
dice que durante sus primeros casi 30 años, él era muy infeliz. Él vivía todo el tiempo con ataques de pánico, con estrés, con ansiedad. Y ese hombre, bueno, vivía en una cosa terrible. Y un día, él dice que estaba en su cuarto durmiendo y se despertó, el ruido de un pájaro lo despertó y entonces, después de haber tenido un episodio de estos, de estrés, de un ataque de pánico, se despertó de repente y empezó a observar el pájaro que lo despertó, empezó a observar el sitio donde estaba. Era un cuarto, su cuarto, pues. Y dice que nunca había visto su cuarto como en ese momento. O sea, él parece que ese día como que despertó. Él empezó a fijarse en lo que tenía en ese momento y dice que sintió una gran alegría. Entonces empezó a buscar más y más y más y se fue con los monjes budistas. O sea, hizo su propia historia, pues. Hoy en día, este señor, si no conocen el libro, él escribió este libro que se llama El poder de la hora. Es alemán, Jenny. Ah, Es ok. alemán, es alemán. Sí, Aquí pero lo estoy buscando. él vivía aquí en Estados Unidos. Entonces este señor pues escribió este libro y ahora se dedica a eso. Él encontró en el budismo lo que es ese crecimiento del ser. No les estoy diciendo que se metan a budistas. Cada quien tiene su propio- Cada quien busca donde enganche. Claro, Ah, claro. enganche aquí. Exacto. Lo que Que, sí, que él era como una persona, no era religioso, no tenía como una formación y lo encontró allí. Ahorita lo busqué ahí rapidito mientras hablaba. Lo buscó allí y tiene varios libros. Y sí, se dedicó a todo lo que es el área espiritual. sí. Entonces, lo que yo rescato del budismo, con lo que yo me quedo es con el área de mindfulness, porque es una práctica atencional. Entonces, cuando te enfocas en algo específico y aquí y ahora, pues te olvidas del pasado que te puede generar dolor, te puede generar frustración, qué sé yo, ni en el futuro que te puede generar ansiedad. Entonces, estás aquí y ahora y disfrutas realmente de lo que hemos venido hablando. O sea, puedes trabajar, obviamente, pues el querer hacer dinero está bien, pero no a sacrificando mi propia felicidad, ¿no? ¿Qué hago yo con tanto dinero si después no voy a tener con quién compartirlo o no voy a poder abrazar a mis hijos? O sea, un poco eso. Entonces, este señor realmente es otro de los que yo he leído y que me gusta mucho y también lo he escuchado. Yo he escuchado mucho sus charlas, se las recomiendo también. Este hombre es excelente. No sé si Ingrid quiere comentar algo, o Alfonso, o Arnaldo. Bueno, yo lo que quería comentar en relación yo tengo una niña de 14 años y pues tenemos 3 años aquí en Estados Unidos y lo que dices tú, la educación falta mucho todavía, pero yo siento que es más que todo porque no es por la parte de los docentes quieren hacer un cambio, pero yo siento que son los gobiernos que no quieren que se implanten estas cosas. No sé si es por conveniencia, como dices tú, porque hay que seguir ese patrón de toda la vida, que tienes que estudiar, que no sé qué más. O sea, que no es malo, ¿no? Pero sí hay que incorporar nuevas cosas. Y más después de esta pandemia que fue tan fuerte psicológicamente para todos. Entonces yo siento que ahí es como algo más, está como que más influenciado por la parte del poder, el cambio en la educación. Lo veo lo veo por los comedores, la comida que le dan a los niños aquí. O sea, no es nada nutricional. Y ellos lo saben. Tanta gente, nutricionistas tan buenos que hay, que te pueden preparar un menú bueno, ¿por qué no lo hacen? Porque es solo comida no sé, esa comida no alimenta para nada, no tiene nutrientes, no tiene nada. Eso es lo que yo he visto aquí, ¿no? Por esa parte. Sí. Bueno, fíjate que siempre la educación ha sido instrumento de los gobiernos en cualquier parte del mundo.
Siempre, siempre la educación ha sido instrumento de los gobiernos, ¿no? En nuestro país era por la cuestión del socialismo, el comunismo, la cosa, y aquí el capitalismo, o sea, la educación sostiene el sistema. O sea, yo tengo que preparar personas que sostengan esto en lo que yo creo, ese sueño del planeta. Aquí la educación tiene que sostener que el capitalismo es lo mejor del mundo. En Venezuela la educación tiene que sostener que el socialismo es lo mejor del mundo. O sea, no hay puntos de encuentro. Lo que hay es o es esto o es aquello. Y punto. Y tú pues tienes que adaptarte a esa dinámica de vida porque si no, no encajas. ¿Ok? Voy a pasar a al siguiente título, que es el que tiene que ver con el primer acuerdo. Los cuatro acuerdos, ¿verdad? Uy, ahí dejé una cosa que no va. Pero bueno, el primer acuerdo es ser impecable con tus palabras. Sé impecable con tus palabras. ¿Qué quiere decir sé impecable con tus palabras? De acuerdo a lo que nos decía Miguel Ruiz, y también lo dicen otras cosas, la palabra tiene poder. Ahí en ese primer capítulo, al inicio, él cita una parte de la Biblia que en donde dice, creo que era San Juan, que el verbo, primero era el verbo y el verbo se hizo carne y el verbo era Dios. Entonces, eso, la palabra, esto que tenemos, con esto podemos hacer magia. Él habla de magia negra y magia blanca. O sea, lo que tú sueltes por la boca puede ser muy positivo, puede construir, pero también puede ser muy negativo y puede destruir. De hecho, lo que él cita como destructor fue el poder que tuvo Hitler con su palabra. Entonces, solo con su palabra convenció a una nación completa de sus propias creencias y por esas creencias que él tenía, destruyó una guerra mundial, murieron como 50 millones de personas, 6 millones de judíos, o sea, una cosa increíble, destrucción no solamente de las vidas humanas, sino también de edificaciones, de cómo se reconstruye un país después de una cosa de esa. Claro, se logró, pero imagínense lo que tuvo, el poder que tuvo la palabra de una sola persona para hacer tanta destrucción. Los otros ejemplos que él coloca es cuando uno se comunica desde lo que uno tiene, desde lo que uno tiene aquí. Y si tú lo que tienes aquí o lo que tienes aquí es basura mental, eso es lo que tú vas a escupir por la boca. Entonces él dice que si yo me encuentro con alguien y de pronto la veo, y ay, Saskia, sabes que tengo tiempo que no te veo. ¿Y por qué estás tan flaca? Tú como que estás enferma. Entonces le siembro eso. Si ella, por eso se llama acuerdo, si ella se cree lo que yo le estoy diciendo, Saskia se va a enfermar. Si ella cree ciegamente en la palabra que yo le estoy dando, su mente va a empezar de verdad que sí, como que estoy bien, va para el espejo, sí, de verdad, y se pesa. Yo, Estoy yo le flaca. contesto, mira, si estoy flaca y no pienso engordar, así que quédate tranquila. Claro, eso está bien, porque tú estás preparada tú tienes tus antibióticos ahí preparados para recibir lo que venga, ¿no? Pero hay gente que no, y especialmente ¿quiénes? Los niñitos. Y nosotros que somos su papá y su mamá, somos los que le generamos una cantidad de cosas. Le podemos decir 1000 cosas y ellos terminan creyendo. Tú no eres bueno para matemáticas. Tú no eres bueno. Tú no hablas bien. Ayer tuve un live con Nancy Machado, que es una de las compañeras de Strong Coaches, y ella decía que ella tuvo en un entrenamiento para conferencistas de oratoria,
una persona que decía que tenía muchos problemas para hablar en público. Y ella se recuerda que cuando ella era pequeña, su mamá le decía boquita pegada. Le decía boquita pegada y que cada vez que iba a exponer, ella le decía a la maestra, maestra, no la ponga a exponer, a ella dele que haga las láminas, porque ella es boquita pegada. O sea, esa niña creció creyendo que no podía hablar en público. Entonces, claro, al descubrir eso, ya uno de adulto, uno toma conciencia, ¿no? Y puedes mejorar. Pero eso que le decimos a nuestros hijos nos puede castrar. Lo que le dice un profesor. O sea, ¿saben la influencia que tiene un profesor? La influencia que tiene un mejor amigo. La influencia que tiene cualquier persona que sea importante para ellos. Ellos no tienen este antibiótico que tiene Isaskia y terminan creyendo. ¿Ok? No sé si ustedes recuerdan algo que los haya marcado en su vida para bien o para mal. Yo era muy tímida cuando niña, era muy tímida. De hecho, una vez estaba en segundo grado, yo me aprendí un poema para darle a yo estudiaba en la Consolación, en Maracay, un colegio de monjas. Y preparamos, una monja allí cumplía años, entonces preparamos un evento para ella y yo me aprendí un poema cortico y cuando se lo fue a decir, no se lo puede decir. Ahí me quedé, lo que hacía era reírme, yo me acuerdo clarito, lo que hacía era reírme. Entonces la maestra de tanto espero que bueno, se sienta. Y bueno, puso a otra. Y yo con el tiempo, cuando comencé a estudiar y todo esto, yo era muy tímida. Mira. Y mi mamá es que la niña es muy tímida, ella no me decía, oh, que te pegaba ni nada de eso, pero sí me protegía mucho de eso. Y yo con el tiempo, a medida que fui creciendo y fui madurando, aprendí a hablar más. Y yo tengo que superar esto yo misma. Porque no puede ser que yo voy a exponer, y dígame, eso uno que, sobre todo lo que estudié, y entonces no tengo habilidad de comunicarme con las personas, por favor. Entonces yo misma fui condicionándome y soltándome socialmente, públicamente, para poder pues, hablar delante de un grupo grande de personas. ¿Okay? Pero yo misma fue la que fui haciendo eso. Perfecto. Excelente. ¿Alguien más? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y el grupo conversatorio también interesante y novedad. Yo siempre he dicho, la palabra sí tiene mucha fuerza. Siempre he dicho que si, siempre lo he tenido como un dicho. Si uno dice, en el tercer escalón de la escalera me voy a caer, primero que te vas a caer. Cuando llegues ahí al tercer escalón, te caes. Y es así. O sea, porque uno mismo es como que si decreta lo que va a suceder. Entonces, como dices tú, si no tienes el activismo, es una cosa, lo que dijo Sastre, el registrado Sastre, que si no tienes eso antivirus, pues obviamente vas a caer en la trampa y te lo vas a creer. ¿No? Está bien. Carmen, ¿tú querías agregar algo? Bueno, te voy a decir que yo siempre fui igual que Sasha, muy tímida, bastante tímida, tanto que no socializaba mucho y me inclinaba a estudiar porque era como mi desahogo, pues tenía que leer y estaba siempre en la casa leyendo, no salía mucho. Después, cuando yo estudio y me hago profesional, es que empiezo como a sacar mi personalidad verdadera. Por eso te digo que hay etapas en la vida, pues. Yo no sabía que pues yo podía ser tan empática con la gente siendo una persona muy cerrada y muy tímida. Y de verdad eso me enseñó, pues a lo mejor cuando fui pequeña, mi mamá fue una persona muy severa y eso fue lo que me marcó, pues. Sí, definitivamente. O sea, los padres, obviamente, con la mejor de las intenciones. Siempre hay una intención positiva y la de ellos, Sí, como sí, de Saskia, ¿no? Una protección. sí, sí, sí. Realmente quieren proteger. Pero en Ujú. protección hay cosas que no salen tan bien.
Sí, después Mira, lo entendí, pues lo entendí. claro. Yo tengo una tía, bueno, eso de lo severo, o sea, que en las generaciones de nosotras o más atrás, los padres eran muy severos también. Eh, no lo veían a uno, sino bueno, en la casa no haga, no sé, no. Em, yo tengo una tía, bueno, mi mamá tiene 93 años, mi tía tiene como 80 y pico de años, ella es la menor de todos, eran dos hermanos, y ella, mi abuela paría y paría y paría en esa época de hace miles de años, y ella es la más pequeña, y ella nació ella es bajita, ella no tiene deformación, pero tiene las piernas muy delgadas. Entonces mi mamá me cuenta que a ella le costó mucho caminar. Tenía como 2 años y pico y no caminaba, se arrastraba, porque yo creo que fue un problema de formación en el útero, que las piernas, sobre todo de la rodilla para abajo, las tiene muy delgadas, no una formación fuerte como hacia arriba. Ella es baja, tiene su contextura proporcional, pero tiene la pierna delgada. Y a mí dice que ella no caminaba, ella caminó demasiado tarde y se arrastraba. Y mi abuela con 12 muchachos, qué carajo, esa no le da tiempo de ocuparse de ninguno. Y mi abuelo, y que un día que le dijo, vamos a caminar, ¿qué es eso? Que ya tiene, y le dio 2 trancazos y mi tía no, ahí arrancó a caminar. Porque si ella se arrastraba, no caminaba, no tenía fuerza en las piernas. Y de una vez que mi abuelo un día se arrechó, no, se molestó, perdón la palabra, y le dijo a caminar y ahí caminó. Y bueno, ella está viva todavía, ella estudió, fue maestra, Mini. todavía está por allí en Maracay. Está Y consciente, todavía, está lúcida, pero tuvo esa situación, un problema un problema motor que tenía allí, y bueno, así fue la manera que arrancó a caminar, sin llevarla para el médico, sin ponerle aparato, en esa época, imagínate tú. Entonces, bueno, ellos vivían en los Andes, en Bochilandia, por allá, en Colón, ellos eran de Colón, son de Colón. si alguien más quiere comentar, Si uno habla, a mí me oyen, sí, perfectamente. no me ven. No, Ok, tienes que perfecto. prender la cámara. Bueno, bueno, quería agregar, yo tengo entendido que la palabra tiene poder o tiene una fuerza especial cuando tiene coherencia con el pensamiento y la acción. Entonces yo veo que la gran diferencia cuando hablamos de conocer cosas es que muchas personas hablan y hablan, pero esa palabra o eso que se dice no tiene la fuerza que pudo haber tenido o que puede tener en personas que tienen o manejan esa coherencia entre lo que piensan, del pensamiento, la palabra y la acción. Tiene que estar eso unido, ¿no? Cuando las personas, por ejemplo, hablan de la rectitud o hablan de los valores en la familia o hablan de la relación con la pareja y realmente en la práctica eso es así, entonces tú ves que lo que ellos dicen tiene una fuerza especial. Ahora, ese no es el caso de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas hablan muy bonito, hablan muy bien, pero uno ve que la realidad a veces es diferente. Y ahí es donde estriban esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Gracias. Gracias por tu comentario y eso es correcto. O sea, si no hay coherencia entre lo que una persona diga, piense, haga y demuestre emocionalmente, porque hasta eso se ve. O sea, a través de las expresiones faciales, tú te puedes dar cuenta de muchas cosas en las personas, ¿no? Eh, Bueno, entonces seguimos con el segundo acuerdo. No te tomes nada personalmente. No te tomes nada personalmente, ¿no? Nosotros vivimos tomándonos todo personalmente, tanto lo bueno como lo malo. De pronto hoy me dicen, me tiran un piropo y yo me creo el piropo. Pero así como me tiran un piropo, a lo mejor me tiran algo que no me gusta y me ofende. Si me dicen, se para Isaac otra vez, Saskia de fastidio. Se para Isaac y me dice, no, vale, tú lo que estás hablando ahí es pura pistola. Y yo me lo tomo personal y le voy a decir, pero bueno, Saskia, ¿qué te parece? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque tú me dices así. O sea, empiezo yo una discusión con Saskia
porque lo que ella me dijo yo me lo tomé personalmente. Así empiezan muchos conflictos por cosas tan banales como esta, como el que mi comunicación contigo sea inapropiada, pero que tú te lo tomes personal, ¿no? Entonces acá voy a traer un cuento, por cierto, budista. No soy budista, repito, pero hay muchas cosas del budismo de enseñanzas del budismo que me parecen muy prácticas, ¿no? Entonces era un maestro que estaba con sus discípulos y los discípulos le dijeron que había vamos a decir que era un guerrero, ¿no? Pero samurái, el tipo del guapo del barrio, que quería retarlo a una pelea, ¿no? Entonces llegó a pelear con el maestro y el maestro no quiso pelear y lo retaba, lo insultaba, le escupió la cara, o sea, le dijo mil cosas y el hombre permaneció ahí, pero tranquilito, ni se movió. Los discípulos le decían, pero bueno, maestro, ¿qué le pasa a usted? Y usted no piensa responderle. Usted no escuchó todo lo que le dijo, todas las ofensas, todas esas cosas terribles. Y de paso le escupió la cara. Y usted no reaccionó, ¿es que usted acaso es un cobarde? Y el maestro le dijo, mira, si yo te regalo algo y tú no lo quieres, ¿de quién es el regalo? Bueno, es suyo. Bueno, con las ofensas es lo mismo. Si él me está regalando todo su veneno, todo su eh, inconformidad con este mundo y yo no lo acepto, pues eso sigue siendo de él. Yo no lo quiero, ¿no? Entonces, un poco de no tomárselo personal tiene que ver con eso, con que cualquier cosa que te digan, cualquier cosa que te humillen, cualquier cosa que vaya en tu contra, mientras que tú no lo aceptes, no es tuyo. No te lo tomes personal porque eso no tiene que ver contigo, tiene que ver con el otro. ¿Cuántas veces vamos en el tráfico y nos encontramos a alguien que esparce su veneno? O sea, por cualquier situación en el tráfico y te insultan de una manera, te ofrecen golpes. Aquí hace 2, 3 años, algo así, un artista mexicano se paró en la 95 y iba para el aeropuerto porque ya se regresaba a México. Y en una disputa de estas de tráfico, en una tranca que había, un señor se bajó y le dijo no sé qué y él también se bajó. Se bajó y el señor parece que lo agredió y él lo empujó. Cuando él lo empujó, el señor se cayó, se golpeó la cabeza y se murió. Resumen, el señor mexicano está preso, porque de paso, hoy en día, todo el mundo está así, grabando. O sea, nadie ayuda. Yo creo que nadie intentaría ni separarlo, pero sí grabaron todo. Y entonces, aunque el señor inició, digamos que la disputa, él lo empujó. Y al empujarlo, ahí perdió. Ahí perdió. Entonces el señor está pagando simplemente por tomárselo personalmente. Cuando no te tomas las cosas personalmente, eres inmune. Esa sí es la verdadera eh, vacuna. Esa es tu verdadera vacuna. Soy inmune. O sea, lo que me venga, lo que me digan, eso no es conmigo. ¿Tienen algún comentario por acá? Bueno, a mí me ha ayudado mucho cuando alguien tiene una opinión sobre mí o sobre algo que yo estoy haciendo. Siempre pienso que esa persona no conoce a fondo lo que está diciendo. O sea, él se hace una opinión por lo que él puede percibir, ¿no? Pero nunca le he dado importancia a lo que él opina, porque yo pienso por dentro es que él desconoce, mira, todo lo demás. O sea, él no ha tenido tiempo o no, ese aspecto pues no se ha cubierto de que él conozca a fondo o algo. Nos está emitiendo una opinión y yo entiendo por qué opina así, porque él tiene una percepción apenas de una parte o de algo. Y por eso nunca, o sea, a mí me ha sido fácil
no molestarme con las cosas de los demás, ¿no? Porque yo entiendo ese aspecto, ¿no? O sea, uno dice, no, es que tú sí eres así. Bueno, ¿por qué conoce uno a esa persona? Nada, o sea, uno solo conoce a que muy poquito, aspectos muy pequeños, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha ayudado siempre a pensar eso o verlo así de esa forma. Gracias. Gracias por comentar. A mí me ha ayudado mucho siempre decirme que la gente va liberando basura por todas partes y lo importante es no recoger la basura de los demás. Esas palabras siempre me las digo cuando hay en esas situaciones. Igual, desecha tu basura emocional por otro lado. Claro. La experiencia que yo tengo, como yo trabajaba con adolescentes que son tan crueles, cuando había una situación de bullying, porque eso es bullying, cuando se meten con los compañeros, yo le decía, no le hagas caso. Y retaba al que estaba haciendo el bullying, que se viera él. Entonces, mira, eso bastaba y sobraba para que se acababa el problema. No le hagas caso, eso que te entra por uno de tú sabes quién eres. O sea, si el muchacho se enrollaba mucho, se preocupaba mucho por esa situación que le estaba pasando, yo lo aconsejaba, lo orientaba. Y al que estaba haciendo el bullying, pues lo retaba yo a él, y así se acababa el problema, sin estar llamando a representantes, sin estar haciendo un show de toda esa situación. Uno lo resolvía de la manera más práctica posible, más idónea, vamos a decirlo así. Sabes que eso que tú estás mencionando es importante, ¿no? Cuando uno prepara a los niños con esto que Sí. estamos hablando, porque justamente en esta edad, en esa edad, los niños no tienen filtro Claro, se están formando, están indecisos, inestables. y pueden sacar la basura emocional que hay en sus casas. Entonces, Claro. tú tienes que fortalecerlos. ¿Y qué es el bully? El bully es alguien que consigue a una víctima, que consigue a alguien más débil, que lo ve débil, y como decimos en Venezuela, criollo, como es Mapurite sabe a quién pega. Algoritmos, ¿saben? O sea, él no se va a meter con el más grande, con el más poderoso y con el que sí lo pueden bromar. ¿Con quién se va a meter? Con el débil, con el sumiso, con el que sabe que no va a hacer nada, ni va a decir nada. En una oportunidad, en una no, en varias oportunidades, en conferencias, cuando hablo de proactividad, que se parece mucho a todo lo que estamos hablando, siempre digo pues que en el caso de las mujeres maltratadas, yo jamás he dicho que las mujeres no son maltratadas. Efectivamente hay mucho maltrato hacia las mujeres. Pero lo que sí digo es que si la mujer se prepara, si la mujer trabaja en sí misma y todo ser humano, porque hay hombres que también son maltratados, este, no hay victimarios, porque tú no te vas a dejar. Y no porque te vas a enfrentar, sino porque vas a tener herramientas para saber, número uno, que si hay una persona que está a tu lado y no es la persona adecuada, tú lo vas a poner entre 3 y 2. O sea, o cambias o esto se acaba. O sea, con más palabras menos. Y tú siempre te vas a elegir a ti mismo cuando tienes claro quién eres, cuando manejas el ser, cuando... Entonces estuve en varias conferencias, en dos, que me dijeron que no era que las mujeres sí eran víctimas, que las mujeres eran maltratadas. Y bueno, yo no he dicho lo contrario. Pero lo que sí es importante, pues, es que trabajemos en nosotros para que no nos tomemos las cosas personalmente y podamos defendernos de la manera adecuada. No sé si quieres comentar algo, Ingrid. Bueno, quisiera que en mi caso agregar otra cosita, que, que hay que considerar lo que es la proyección en psicología, que uno ve en el otro algo que no quieres ver en ti mismo, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que te mientes o dices mentiras, cuando tú ves un mentiroso se te hace insoportable. Y entonces atacas en él y ves en él algo que tú no quieres aceptar en ti mismo. Y eso es algo que también uno durante gran parte de la vida pues trata de ver, ¿no? Cuando uno
algo le molesta de otro, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de esa molestia? Pero así como uno lo ve en uno, uno también entiende que en el otro está sucediendo algo similar. En el caso del mexicano me quedé pensando el incidente de la autopista, de que él debería tener por dentro un nivel de agresividad tremenda que hacía resonancia con la agresividad del otro. Y eso es lo que hizo que se bajara del carro. Y fue víctima no tanto del otro, sino de su propio problema, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, gracias. Bueno, efectivamente, ¿no? Por ahí está la ley del espejo. Y al Bueno, inicio, precisamente estoy ya de te acuerdo con lo que dice Alfonso. Él hizo, perdón. dime, Arnaldo. No, que estoy de acuerdo con lo que dice Alfonso. O sea, es la agresividad que él mismo tenía por dentro que se activó. O sea, yo vi el video cuando lo pasaron en televisión, en la noticia. El tipo detrás se sale del carro y le toca así, le da tipo unos golpes ahí en la ventana. Y bueno, como decimos en criollo, el tipo comió papilla. O sea, fue su cuestión interna la que se activó. Él se salió del carro y le dio el empujón. Pero el empujón fue tan fuerte, porque se vio en el video, que el hombre cayó y se dio el pegado en la cabeza. Y murió. Murió Sí, dos días. sí. Y, Ajá, Ingrid, ¿tú querías comentar algo? No, bueno, en relación a lo del el bullying, aquí es tan distinto el de Venezuela, aunque también en Venezuela hay bullying fuerte, ¿no? Pero yo creo que uno en Venezuela como que el bullying, yo no sufrí bullying, gracias a Dios, pero ya de adulta sí he sentido eso de que hay personas que, pero yo siento que a veces es eso, como que tienen envidia, de repente lo atacan a uno, ay, por decir yo, que yo tengo 2 días libres a la semana, aquí cuando trabajo, ¿no? Entonces, una señora que conozco que es de mantenimiento me dijo, ay, porque no sé qué, porque batuqueaba las cosas, porque nada más yo tengo un solo día libre. Y entonces yo dije, ay, Dios mío, esta señora, como dice, está ella misma frustrada, ¿no? Y como que lo quiere, como que haciéndome entender que yo tenía 2 días. Y yo dije, ay, no, o sea, yo no, yo, como dices tú, no me lo tomé personal. Y yo dije, claro, bueno, ese es su problema en ese sentido. Le dije, pero mire, la solución de repente es cambiar de trabajo. Uno también como empático un poquito, ¿sabes? Pero si no quiere aceptar la sugerencia, y ahí uno no puede hacer nada. Claro. Bueno, entonces seguimos con el tercer acuerdo. No haga suposiciones. No haga suposiciones. Las suposiciones nos traen mil problemas porque todo lo que percibimos, acuérdense que nosotros, las cosas no son como son, las cosas son como como las vemos nosotros, ¿no? Entonces yo puedo percibir algo que quizás no es una realidad y esa manera de percibir esa realidad que yo veo también me lleva a hacer suposiciones. Y en esa suposición que yo hago, creo toda una película de lo que en realidad está ocurriendo o que ocurrió. Y en esa película, pues pueden estar involucradas personas que yo creo X, Y, Z. Me hago toda esta película. A lo mejor hoy en la mañana me encuentro a alguien y esa persona hace una mueca con su cara. Y yo me la agarré para mí, me la tomé personalmente y empecé a generar suposiciones. Ah, ella me vio así porque, sí, porque ella cree que yo como que tengo mucho dinero y ella, o sea, no sé, o sea, empiezo yo a suponer, a hacer cosas y ya esa mujer me cayó mal para siempre y a lo mejor esa mujer tuvo un mal día, tuvo un mal momento y en el momento que me la encontré fue la expresión de su cara, pero yo hice toda una película. Y el día que la mujer viene a tocarme la puerta, quizá para ofrecerme algo, yo la voy a rechazar porque ya esa mujer, yo le hice la cruz por la película que yo me hice aquí. O los fulanos malos entendidos, ¿verdad? Ocurre tal cual. Empezamos, hay una comunicación que no termina
de fluir, y cuando las personas se retiran, yo empiezo a creer lo que yo quiero creer de lo que esa persona habló y viceversa. Y ni el uno ni el otro dijimos lo que el otro piensa que dijo. Generamos un conflicto y estamos aquí eh, separados, especialmente si somos familia, ¿no? Yo les voy a comentar algo que me comentó una compañera, ¿no? Con respecto a una situación familiar. Un, un hermano de ella se divorció hace un montón de años y los hijos, después que aparentemente la esposa, la que era su esposa, le fue infiel y ellos se separaron. Pero los hijos se quedaron con la mamá. Pero el Señor les hizo la cruz cuando ellos decidieron irse con la mamá, porque a los ojos de papá, él lo que ve es que ellos eligieron a mamá y no eligieron a papá. Entonces ahí hay una frustración, hay una división. Está el papá por un lado, la mamá por otro lado y los hijos pegados a su mamá. Y este señor hace años que no ve a sus hijos ni tiene contacto de ningún tipo con sus hijos, ¿no? Entonces la familia de él, creo que hoy tienen una reunión familiar, van a celebrar el cumpleaños de la mamá. Entonces la familia estaba dividida por si invitar a los hijos de este señor o no invitar. Porque el señor dijo que si los hijos de él iban para la fiesta, él no iba. O sea, imagínense toda la división en una situación, ¿no? Uno de los hermanos dijo, no, ellos son los hijos de mi hermano y tienen que venir a la fiesta, porque ellos tienen que entender, oigan, ellos tienen que entender que ese es su papá. Y su papá tiene que entender que ellos son sus hijos. Bueno, ahí se los dejo. Suposiciones, suponemos. ¿Y cuál es la verdadera realidad de cada quien? ¿Quién quiere comentar? El cumpleaños era de la abuela. Sí. Ah. Bueno, mi posición sería vengan, porque ya es su abuela, vengan a ver a su abuela si quieren, si no quieren, bueno, no vengan. Aparte de la relación con el padre. Lo que pasa es que esos son asuntos muy personales, problemas muy personales, y entre ellos, pues, tienen que decidir si aceptar ir al cumpleaños de su abuela o para no ir al papá, no ir. Esa es mi Claro. posición. Y eliminar un poco las suposiciones. Claro, eso es como lo vemos nosotros, ¿no? Pero no sabemos lo que pasa en cada cabeza, ¿no? Lo que pasa en cada cabeza y que cuál es la idea. La idea es el cumpleaños de la señora, es mi opinión, ¿no? Puedo estar equivocada. Si el cumpleaños es el cumpleaños de la señora, yo creo que quien debería decidir a quién invitar o no es la señora. La señora. Y que lo que sucede allí, pues, es para homenajearla a ella y no para generar más conflicto, es mi opinión. Entonces, no suponer, ¿no? Sino como que ir al grano y eliminar suposiciones y sobre todo, este es otro punto de vista mío, o sea, no meterme donde no me han llamado, no meterme donde no me han llamado, porque sí, yo puedo dar una opinión con respecto a, sí, que lo inviten y pasa algo malo que no sabemos, pasa algo, no sé, se genera una situación, yo me voy a quedar con no Con con la la, culpa. no me Te voy a van a quedar, echar la culpa. cada quien toma sus decisiones, ¿no? Pero se puede ver como que yo generé toda esta situación. Entonces deje quieto al que está quieto, dice por ahí un dicho, y cero suposiciones. O sea, no creamos, este conflicto se generó por suposiciones que hizo en la cabeza este señor y suposiciones que hizo en su cabeza que hicieron estos niños. Porque en realidad, pues, padres, madres, serán siempre padres y madres. No importa que estén juntos o que estén separados, padres y madres siempre serán padres y madres, algo que nadie puede cambiar. Claro, y la mamá como madre, no sé cuál sería su posición de ella con respecto a los hijos, decirle, mire, él es su papá,
sigan con él, aparte del problema que tenemos nosotros. O la mamá le dijo, no, ese veces no le paren a su papá, véngase conmigo. O sea, hay que ver qué hubo allí para que los niños, bueno, ellos se fueron con su mamá, pero hay que ver cómo manejaba la mamá eso allí, esa separación, si los hizo hacerse en contra de su padre también, porque eso pasa. Bueno, aparentemente por lo que dijo esta señora, no, la señora no les prohíbe que vean al papá. Es el señor que su malestar con la mamá, con la ex esposa, por lo que supuestamente pasó, pues el hombre quedó con un reconcomio, imagínate tú, no quiere saber de nadie, porque los hijos se fueron con ella. No, él no, los hijos no reaccionaron como él quería que reaccionaran. Exactamente. Nosotros, esto es parte de la comunicación efectiva, no hacer suposiciones. La comunicación tiene varios niveles y la comunicación efectiva, una de sus partes es no hacer suposiciones. Claro, las suposiciones crean cantidades de conflictos como este y muchos más, muchos más. A mí me llama la atención cada vez que veo la televisión y veo los comentarios, ¿no? Los comentarios, no solamente de los comentaristas políticos, ¿no? Ellos quizás se basan un poco más en los estudios que han hecho, no, ni bueno ni malo, ellos se basan también en las cosas que han pasado, la historia, cómo es el funcionamiento de cada cosa, ¿no? Pero lo que me parece terrible, yo los invito a que lo hagan un día para verlo de manera objetiva. Vean cualquier publicación en internet y luego vean los comentarios. En los comentarios donde se vacía toda la basura mental, toda la toxicidad del mundo está en los comentarios. Uno lo ve y uno dice, wow. Mucha gente dice, vine solo a ver los comentarios. Así pone la gente. O sea, yo lo hago, a veces no lo soporto. Yo lo hago es para darme cuenta cómo funciona la mente humana, ¿no? A cómo la gente frente a cualquier situación pone, a veces los comentarios, lean bien, a veces los comentarios no tienen que ver con la publicación, porque lo que dice no tiene coherencia con lo que está publicado, pero el nivel de basura es increíble. Si pudiera decir algo, con el ejemplo que pusiste, me vino a la mente el recuerdo de- de un amigo muy cercano, éramos en la adolescencia grandes amigos, y la mamá fue una persona que de salud sufría mucho, o sea, tuvo muchas operaciones, duraba mucho tiempo hospitalizada, bueno, era un cuadro bastante complicado. E increíblemente nunca se murió, le hicieron cantidad de operaciones, como 60 operaciones, ponte tú y aún hoy en día está viva, tiene, bueno, no sé qué edad tendrá, pero alrededor de los 100 años, es increíble. Ah, Pero su salud era muy frágil, ¿no? Y hubo una época en donde el esposo, pues el papá de mi amigo, comenzó a salir con mujeres y, y bueno, buscaba, eh, bueno, no sé, pues, o sea, satisfacer aspectos que no podía hacer con su esposa. Y las amistades comenzaron a llamar a la señora que se divorciara, que no aceptara eso, que esto y aquello y tal y cual. Al final ella se divorció y ella me acuerdo que una vez, yo era muy amigo de la señora, siempre íbamos con Lynn a la casa de ellos a visitarlo, conversábamos mucho. Era una señora que tenía un carisma extraordinario en su personalidad. Entonces, ella me acuerdo que nos dijo una vez, de toda la gente que me aconsejó que me divorciara, después de que me divorcié, desaparecieron de mi vida. O sea, ninguno ya vino a apoyarme ni a soportar las consecuencias de un divorcio, ¿no? Entonces ella decía, uy, cómo me arrepiento de haberme divorciado. Bueno, pero resulta que el hombre se había ido, el papá de él, se había ido para una de las fincas que tenía, se internó allá, comenzaron a pasar el tiempo y eh, y me acuerdo que yo dije, cónchale, aquí hay algo extraño, pero comencé a hacer un trabajo previo
que en el caso del ejemplo que tú pusiste, para lograr que asistan todas esas personas debería hacerse un trabajo previo, que es lograr comunicarlos y ver qué es lo que está sucediendo con el pasar del tiempo. Por ejemplo, en el ejemplo que tú pones, ver si él ha logrado ver las cosas de otra forma, a sus hijos de otra forma, si dándole información a él de sus hijos, él logra conectarse de nuevo con sus hijos. Eso fue lo que yo hice con mi amigo y con los hermanos, las hermanas del amigo, que era hablarle del papá, ¿no? Y decirle, concho, le sigue siendo su padre, por más que él se haya ido y por más que haya sucedido todo lo que sucedió. Ustedes no deberían juzgarlo a él, sino deberían entenderlo como ser humano. La edad, cuando ustedes tengan la edad de él, ustedes van a ver cómo se sienten las cosas, o sea, pero uno no debería meterse en los asuntos del padre. Bueno, hizo un gran trabajo con todo, hasta que al final pues ellos decidieron ir a visitar a su papá y se reconectaron con su papá. Qué Pero bonito. había que hacer ese trabajo previo, que era establecer realmente una comunicación. Había que dar más información, no quedarse con esa imagen de, no, ellos cuando se fueron, en el caso del ejemplo que tú pones, con su mamá, ellos eran así, eran inmaduros, que no sé qué cosa. O sea, el Señor se quedó con una imagen de sus hijos, pero con el tiempo ellos han crecido y él debería tener más información, ¿no? Mira tus hijos, mira todo lo que han pasado, mira lo que han hecho, etcétera, etcétera. Eso ayudaría. Y entonces esa fulana reunión de la que hables pudiera ser totalmente diferente, así no se hace ese trabajo previo y simplemente se van a enfrentar cosas que, que posiblemente salga mal, o sea, pues, porque, porque hace falta más, o sea, hace falta la comunicación, o sea, sin comunicación se van por otros lados, ¿no? Claro. Y ahí aparecen todas esas malas interpretaciones, pues. Bueno, gracias, pues. No, gracias a ti. Entonces, bueno, y para terminar, el último acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas, ¿no? Esto lo vemos mucho en las recomendaciones bíblicas, siempre, haz bien y no mires a quién. Haz el bien, haz bien al prójimo, haz lo mejor que puedas, lo mejor, lo mejor. Y lo mejor que puedas quiere decir lo máximo, o sea, lo que tú puedes. Si yo le voy a dar una colaboración a alguien, imagínate que la colaboración sea monetaria. Mira, yo lo máximo que le puedo dar en este momento son $20, por ejemplo. No puedo más. No puedo más porque también tengo mis necesidades. Eso es lo máximo que yo puedo y se lo doy. Si hablamos a nivel de dinero, si hablamos a nivel de trabajo, yo puedo trabajar tanto tiempo, yo puedo trabajar tantas horas, es lo más que puedo, no puedo trabajar más. ¿Qué pasa si trabajo más? Si trabajo más, voy a estar agotada, cansada, estresada y voy a dañar mi salud. Y si trabajo menos, no estoy explotando todo mi potencial y a lo mejor me voy a sentir frustrada con los resultados. Entonces, justamente en ese capítulo del libro, él habla de la historia de un individuo que quería explorar los beneficios de la meditación para, para mejorar su vida, ¿no? Y le pregunta al maestro, le dice, maestro, ¿cuánto tiempo me va a demorar alcanzar la iluminación si medito 4 horas diarias? Y el maestro le dice, bueno, te va a tardar como 4 años. No, le dijo como 10 años. Ah, 10 años, ok. Y si medito 8 horas diarias, vas a tardar 20 años. ¿Cómo es eso? Si voy a meditar más tiempo, ¿por qué me va a tomar más tiempo alcanzar la iluminación? Es justamente porque si para lograr meditar o para lograr lo que quieres, lo puedes hacer en 2 horas diarias, ¿para qué vas a gastar 8 horas? Entonces vas a perder lo que es el beneficio de la vida, lo que es
la realidad, lo que tú quieres lograr con tu vida. Vas a perder la conexión con tu familia, vas a perder tus talentos, vas a perder tanto, que entonces te va a tomar más tiempo tu iluminación. Entonces, igualmente, pues ocurre. Hay que dar siempre lo mejor, lo máximo que podamos, ni más ni menos. Recuerden que si damos más, nos agotamos. Si yo a una persona que le puedo dar hoy $20, le doy 100, yo me voy a quedar corta. Y si damos menos, tal vez no me voy a sentir satisfecha conmigo misma. Comentarios. Haz bien y no mires a quién, sino dice. Ay, se me cortó. ¿Aló? Ya Hola. está. Te escucho. Escuchame. Em, eh, en dar lo que más podamos en todos los niveles, el nivel de trabajo, salud, convivencia, responsabilidad, nuestras responsabilidades, hacer lo mejor que podamos en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, ser constantes, perseverantes, no caer. Quiero hacer un comentario. Yo soy practicante CRP, Ujú. Ay, se murió este Jiménez hace poco. se murió. Yo dije, ay, ¿será que yo digo, Dios mío, tanta vibración y el hombre se murió? Ay, Dios mío, le dio un infarto, ya estaba preparando su boda, se iba a casar, y creo que se casó hospitalizado, de hecho, como que se casó, y le dio el infarto, No, lo que él ya se casó el año pasado. Yo sí, hice un refrescamiento con él el año pasado, en noviembre, pero y yo ya ya, él se había casado. Estaba muy pues yo ya enfermo. estaba enfermo y era un problema cardíaco, y bueno, ahí me quedé con mi practicante Con toda la CRP. vibración, todos Mire, nos vamos a yo ir digo que no algún se día. cuidaba porque estaba gordito, yo digo que no se cuidaba con la alimentación, que estaba rellenito. Y bueno, se murió el señor. Pero él fue muy bueno, a mí me gustó bastante ese CRP, ese crecimiento personal. Es bien interesante y muy motivador. Así. Y yo creo que todas las personas que trabajan con esto, sea por una área o por otra, todos se interrelacionan. Sí. Siempre es que la persona se impulse, que la persona tenga autoestima, que la persona cumpla metas, se ponga metas y las logre en la medida de las posibilidades, tenga un plan de vida. Ese es el objetivo final, la meta a alcanzar. Claro. Y para poder vibrar siempre en positivo, tienes que trabajar en ti. Tienes que trabajar Claro. definitivamente. Tú no puedes vibrar por dentro, tu vibración es baja. Eso no existe. Tienes que encontrar Jenny. aquí. Dime. No, y yo digo que uno tiene que, o sea, dar lo que más pueda sin expectativas también, ¿no? Porque Correcto. a veces a mí me ha pasado, ¿no? Que, o sea, yo doy, pero no es para que, pero a veces uno como que dice, bueno, tengo inconscientemente a mí me pasa que, bueno, la persona no es igual que yo. A lo mejor yo sí soy detallista, pero esa persona no. Entonces como que no estar pendiente de eso. No estoy pendiente, pero sí a veces cuando veo que no soy retribuida, como que me siento, me da como un bajón. Pero yo ya he aprendido a trabajar eso, que no todos somos iguales. Hay personas que son más detallistas, otras no. Vivir sin expectativa, que es lo más importante. Sin esperar nada a cambio. Exacto. Sabes que una de las cosas, una de las causas del sufrimiento humano es eso. Cuando tienes expectativas, cuando das esperando a cambio de algo. O sea, si yo doy para que tú te portes bien conmigo, para que tú me quieras, para que tú, o sea, te doy a cambio de algo, de alguna manera, para caerte bien. Y de pronto ese resultado de lo que yo te di no tuvo lo que yo esperaba, entonces me hace sentir frustrada, me hace sentir triste, me hace sentir dolor. Y bueno, y quizás tenga sufrimiento porque mi resultado no fue el que esperaba. Bueno, y si no, preguntémosle a Penélope, que se quedó esperando tantos años allí con su
¿qué? Con su chaqueta de marrón, de piel marrón. Comentarios, Alfonso, Arnaldo, Carmen. Y con sus zapatitos de tacón. Sí, sí. No, realmente, como dijo hace rato, bien no es así. Y siempre dar lo mejor de sí. En todos los aspectos, ¿no? Y sea trabajo, y sea en la familiar, en fin, etcétera. El fortalecimiento, siempre es importante darle lo mejor de sí y desea muchas satisfacciones. Bueno, Y a Yo excelente. ver, lo que, a yo ver. lo que pienso, no, dale. No, dale tú primero. Bueno, yo lo que voy a hacer es un resumen en mi cabeza. Yo lo que pienso es que este libro debería leerlo uno desde pequeñito, porque te da unas enseñanzas muy buenas, pero que todos somos humanos y muchas veces yo hay un acuerdo que no lo cumplo, de repente lo recuerdo y lo cumplo, y entonces somos imperfectos, pues. Y sobre todo yo quería decir en ese acuerdo de suposiciones, yo en eso estoy trabajando mucho, porque lo demás, de que si doy lo máximo, sí, me encanta. Cuando uno tiene pasión por algo, da todo lo que uno tiene para esa pasión. Pero ese acuerdo de no suponer, yo no sé si es que desde pequeño, sobre todo nosotras las mujeres que teníamos amigas, no trates con esa, porque esa amiga, mira cómo te vio, o mira, esa amiga, ¿qué te digo? Tiene malas palabras. Entonces desde pequeña uno aprende eso, y eso es lo que de los acuerdos, ese es el que más me ha costado. Pero es un excelente libro, un excelente libro. El chisme y el juicio, estamos programados para eso. Y, y poco a poco, o sea, lo importante es darse cuenta, Carmen, porque en algún momento hemos pecado con la palabra, en algún momento hemos hecho suposiciones, en algún momento te lo tomaste personal y en algún momento no diste lo mejor que podías. Pero lo importante es que te des cuenta y que, como tú misma lo acabas de decir, tomar conciencia de que estoy haciendo suposiciones. No, puedo estar equivocada, esto no es así, no tiene por qué ser así, esto es algo que está aquí en mi mente. Alfonso, ¿quiere comentar algo? Sí, hace años recuerdo que estuve o formé parte pues, de un movimiento donde existía un área que era el área de servicio. Y me recuerdo que me impresionaron ciertas cosas que fue como la base de comenzar a dar, entender como ciertos principios. Y estoy convencido hoy en día de que uno cuando se propone dar lo mejor o dar a otros, uno comete muchos errores que el mismo dar te va enseñando, pero es todo un proceso. Ujú, El caso, me acuerdo con una pregunta que surgió en el grupo que todo el mundo se quedó paralizado porque no sabían cómo responderle, tuvieron que llamar a otra persona. Y mientras tanto pensaba, ¿y cuál será la respuesta de eso? Porque la pregunta era, si todo es perfecto, si todo es Dios, ¿por qué uno tiene que ayudar a otras personas? O sea, ¿por qué uno tiene que dar si todo es Dios? O sea, ¿qué es lo que realmente sucede ahí? Y la gente se quedó, ¿verdad? ¿Cómo se responde eso? Y cuando vino la persona a responder, él dice que cuando uno da, realmente uno no le da a otro, sino uno se da a sí mismo. Entonces es un proceso, cuando tú te planteas dar a otro, es un proceso donde tú comienzas a recibir para ti, o sea, comienzas a entender cosas en ese dar. Voy a poner un ejemplo. Eh, Uno cree que las personas necesitan esto o aquello, ¿no? Entonces, tú lo basas en base a lo que tú eres, ¿no? Tú dices, no, las personas necesitan comer este tipo de comida.
este queso a mí me encanta, entonces yo le voy a dar este queso y resulta que la persona no come queso. ¿Ve? O tú dices, oye, yo voy a dar esto, bueno, pero, o por ejemplo con las personas mayores, cuando tú vas a ancianatos o tú vas a lugares, cuando tú comienzas a dar, tú te comienzas, o sea, la primera conexión es entender lo que el otro necesita. Ujú. Y muchas veces uno se lleva una gran sorpresa porque no es lo que uno creía al comienzo. Tú decías, esta persona necesita dinero, esta persona necesita aquello, esta persona necesita... Y cuando tú comienzas el contacto con la persona, llega un momento que tú descubres lo que son las necesidades, o sea, lo que realmente necesita el ser humano. Y uno se queda sorprendido realmente. Yo tuve una experiencia con una gente que vivía cerca de la finca nuestra en San Cristóbal, donde habían una familia que era considerada la más pobre de todas. Y era considerada la más pobre y era despreciada porque, a diferencia de los demás, el piso de ellos, el piso de su casa era de tierra. Los demás tenían piso de cemento. Entonces, fíjate, todos eran pobres, pero por tener el piso de tierra, eran despreciados por eso, ¿no? Por los consideraban más pobres que todos. Y me acuerdo que conectándome con ellos, una vez que acepté, o sea, llegué a su casa, los fui a visitar y me invitaron a comer. Y cuando me senté a comer con bueno, la señora comenzó a llorar porque ella me dice que nunca había recibido una visita de alguien que se sentara a comer en la casa de ella. Y Wow. entonces uno comienza a decir, cónchale, a veces lo que la gente necesita, ese contacto humano, esa humanidad, es lo que uno menos cree que necesita, porque yo en un comienzo creía que lo que necesitaba era dinero. Y resulta que me llegué a enterar por un trabajador social que llevé en otro momento, lo que sea, de que ellos tenían más dinero que uno. O sea, era increíble. Ellos eran lo que llaman allá grameros, que hacían jardines. Bueno, y tenían contratos, todos los días trabajaban, le entraba plata por todas partes. El dinero no era su problema, era ese aspecto humano, ese calor humano, lo que ellos no tenían de los demás, ¿ves? Porque ellos lo que recibían siempre era el desprecio de la gente. Y así, bueno, pero realmente ese de dar lo mejor, plantearse y preguntarse qué es dar, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que dar o qué es lo que uno puede realmente dar? Es todo un proceso que para mí me parece muy interesante porque te lleva a crecer, te lleva a aprender, te lleva, porque es un proceso, te digo, es un proceso poco a poco. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alfonso, por ese comentario. Y justamente cuando damos, recibimos, porque cuando se da desinteresadamente, el primer beneficio lo recibes tú, porque darte da felicidad. Fíjense que estaba leyendo hace ya un tiempo que hicieron un estudio. ¿Quién se siente más feliz, el que regala o el que recibe? Y resulta que el que regala se siente más feliz que el que recibe. Eso fue un estudio que leí en época navideña, o sea que en Navidad todo el mundo está regalando. Y de verdad que pónganse a pensar eh, qué feliz nos hace cuando vamos a hacer las compras de los regalos. Y esos regalos no son para nosotros, son para alguien más. Le voy a regalar esto a Arnaldo, le voy a regalar esto a mi hija, a mi hijo, a mi nieto. ¿Sí? Y estás compra y esto para mi amiga. Y lo que, un poquito lo que dice Alfonso, sí, yo creo que a ella le debe gustar esto, de acuerdo a esta que está aquí. A lo mejor le gusta otra cosa, pero yo creo que esto le debe gustar y se lo estoy comprando con un amor y qué bueno poder dar, siempre lo mejor, siempre lo mejor. Y sobre todo, esto no lo dice aquí, pero agradecer. La gratitud, señores, te conecta con una vibración, hablando de CRP, una súper alta vibración. O sea, yo creo que lo más cerca de la supervibración es la gratitud y obviamente la oración, la meditación, lo que ustedes quieran porque nos conecta con el ser. Bueno, por mí ya hemos terminado. No sé si quieren hacer algún comentario final. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándome. Los estaré invitando para próximos eventos.
Muchas gracias a ti, Jenice. Bueno, ya voy a colocar mi libro en Amazon porque lo necesito. Y también para regalar, como dice la doctora Carmen, es muy importante, sería un excelente obsequio para las personas que desde jóvenes, se lo voy a obsequiar a mis hijos. Un libro muy, pero no es fácil de digerir, ¿sabes? Yo lo he leído varias veces y cada vez que lo leo aprendo algo. Yo quiero darte las gracias, Jenice, porque desde que te conozco y desde que he tenido contacto contigo, cada vez aprendo más y más de ti. Gracias y gracias. Y gracias por tu apoyo con la parte médica. Oye, no- Es que estabas muy bien informada, no tenía que agregarle más nada. Estás muy bien informada. Y Gracias. sobre todo tener muchos amigos, tener esos amigos que son de viejos, pues, de cuando uno era joven. Eso hace que crezcan mucho esos telómeros, Así es, esos grupos. Arnaldo. Esos grupos de WhatsApp, Arnaldo. Sí, señor, así es. Bueno, saludos a todos, que tengan un feliz fin de semana. Saludos y muchas bendiciones, que la pasen muy bien. Muchas gracias, Jenice, por este conversatorio muy interesante. Uno aprende un poquito cada día. Así es. Gracias Estamos en por contacto, bien. estoy a la orden para cualquier evento. Muchas gracias. Gracias. Vale, gracias por haberlos escuchado todos, bien interesante. Primera vez que me meto en algo de, pero me pareció interesante. Yo creo que los seres humanos todos nos cargamos con hacer este tipo de cosas, ¿no? Uno, hay algo, hay una energía que se comparte y es muy agradable experimentar. Gracias a todos. Gracias a ti también y tus comentarios también muy bienvenidos. Gracias. Bueno, feliz día para todos y disfruten el sábado. Conéctense con otras personas para que sigan energizándose. Sigan creciendo esos telómeros. Y sí, Así es. Muchas Bye. gracias. Feliz fin de semana. gracias. Feliz fin de semana y feliz día a todos. Gracias. Igual. Gracias.